Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a trabajar un poquito va a ser, en este primer trabajo, vamos a empezar a reflexionar acerca de un tema muy importante de las ciencias sociales y que bueno, ¿no? Es como uno de los grandes temas que lo van a trabajar también con ciencias naturales, así que no se preocupen si hay algo que no se comprende, pero nosotros lo vamos a trabajar desde otra perspectiva, ¿bien? Que es el tema del evolucionismo, ¿bien? La evolución, al fin, en ciencias sociales para trabajar, ¿bien? Pero nosotros no nos vamos a ir tanto a la cuestión biológica, ¿no? Eso lo vamos a dejar para la profe de naturales, que lo va a poder explicar mucho mejor. Nosotros vamos a ir en base a los debates que tienen que ver con la evolución, tanto humana como de las especies en general, ¿ok? El tema de la evolución lo vamos a abordar en las ciencias sociales, primero desde una perspectiva filosófica, como se empieza a comenzar a pensar, después lo vamos a ir ya poniendo en discusión con un montón de ideas que hubieron en un siglo muy conflictivo de las ciencias sociales, que fue el siglo, de las ciencias en general en realidad, que fue el siglo XIX, que ahí es cuando tensionan o empiezan a discutir muy fuerte y se define qué son las ciencias, ¿no? Y para eso es interesante ir mucho tiempo atrás, no vamos a comenzarlo desde el siglo XIX, sino que lo vamos a comenzar desde el primer momento que hay registro histórico de que se planteó el tema de la evolución. Y esto fue hace casi ya 3.000 años. El tema de la evolución, la palabra de la evolución, digamos, como idea, como pensamiento, como pregunta, ya tiene bastante, ¿no? O sea, el origen, ¿cuál es el origen del hombre, ¿no? Y de la mujer. ¿Cuál es el origen de la humanidad, ¿no? Es una gran pregunta que, bueno, desde que las sociedades comenzaron a desarrollar cultura, fue uno de los grandes interrogantes, ¿no? Y obviamente hay un montón de cuestiones que ya las vimos con el creacionismo, que vamos a tocar un poco más adelante, que no quiero meterme todavía mucho con ese tema, porque se pone más en tensión con el siglo XIX. Pero que cada uno o cada una de las sociedades iba desarrollando un propio relato acerca de cómo era este origen, ¿no? Nosotros, si pensamos rápidamente en el origen de la humanidad, generalmente pensamos en el lado de la ciencia, hoy por hoy, el tema de que la Tierra tiene miles de millones de años, que fue un proceso lento, muy lento de evolución hasta las especies actuales, ¿ok? La extinción de los dinosaurios, de tantas otras especies, y los cambios ambientales que hubieron también, ¿no? Entonces, lo importante de acá es empezar a rastrear cuáles fueron las principales preguntas que se hicieron y que se tienen en registro, ¿no? Porque nosotros necesitamos un registro escrito de esto. O sea, necesitamos conocer, bueno, qué era lo que pensaba, cómo lo escribían, cómo lo desarrollaban. Y acá tenemos que ir sí o sí a la filosofía, ¿no? La filosofía es como la primera ciencia social que hubo en la historia de la humanidad. No importa en qué sociedad, ¿ok? Y a mí la que siempre me gusta, y la verdad es que no es por la cuestión de compartirlo o no, ¿no? Sino la que más me resulta interesante y que siempre la retomo en ciencias sociales, es esto del pensamiento filosófico chino, ¿bien? A mí me gusta siempre empezar con este pensamiento. La mayoría siempre empieza con Grecia, Atenas. Para mí, la gran base del pensamiento actual filosófico tiene una raíz muy asiática, más que europea. Y voy a explicar por qué. Porque los actuales procesos, es decir, la forma en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza, la forma en que la pensamos a la naturaleza, esto de que, bueno, pretendemos, ¿no? Querer respetar procesos naturales y tratar de nosotros también adaptando, de generar una especie de equilibrio, si se quiere decir. Esto ya lo había pensado la sociedad china hace 3.000 años, ¿no? Y que gran vigencia tiene al día de hoy como pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar con esta sociedad, con la sociedad china en especial, porque hace 3.000 años existía lo que se le llama como las 100 escuelas del pensamiento, ¿ok?
Las 100 escuelas del pensamiento es... porque eso es lo interesante, no era que se llamaban filósofos, ¿no? Sino que eran pensadores que hicieron escuela después. Eso es lo interesante de todo. O sea, no era un pensamiento que cada uno se quedaba, sino que lo compartía, lo problematizaba, lo discutían y se elaboraba un montón de conceptos en base a eso. Por eso decimos que la filosofía es la primera ciencia social, porque es la que primera empieza a armar ese conocimiento y a dar escuela de eso, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo. Hace 3.000 años atrás, en China, comienza a desarrollarse estas famosas 100 escuelas del pensamiento. Un gran exponente de todo eso, que lo van a escuchar cuando sean más grandes, es Confucio, ¿no? Confucio fue un gran filósofo chino, uno de los más antiguos de todos, y que fue la base del pensamiento chino de los imperios. Él lo que quería era tratar de organizar de qué manera se podría desarrollar un buen gobierno por parte de un monarca, ¿no? Hay una frase muy célebre de Confucio que es dejemos que el monarca sea, perdón, dejemos que el gobernante sea gobernante y que el súbdito sea súbdito, ¿no? O sea, esto empieza ya a hablar del pensamiento monárquico y cómo hay que organizarlo, pero no vamos a entrar en Confucio, porque no es el tema de evolucionismo, ya lo trabajaremos en algún punto. Pero sí quiero mencionarlo porque lo vamos a retomar. Pero el que más a mí me interesa es el que le sigue después a Confucio en las escuelas, obviamente pasan siglos, pero que esto sería hace 2.500 años, 500 años después de Confucio, viene lo que se llama el taoísmo, ¿ok? O sea, primero el confucianismo, con Confucio, que era tratar de organizar la vida monárquica de China y pensar muchísimo el sentido de las leyes, el sentido de organizar una sociedad, los roles de cada uno. O sea, una cuestión del individuo, cómo debe insertarse en la sociedad, ¿ok? Y cuáles deben ser sus roles. Eso es básicamente la base del pensamiento de Confucio. Pero más adelante, con el taoísmo, hay como un quiebre ahí, como todo, ¿no? 500 años después, 500 años después, lo que se produce es un quiebre en el pensamiento y ahora el individuo deja de estar, digamos, deja de pensarse al individuo en relación a las leyes y a la sociedad para ahora pensar el individuo en relación con la naturaleza. Esto es brillante. Yo siempre digo, los primeros geógrafos, pensadores geógrafos, fueron chinos. No fue ni Heródoto, ningún europeo, ni nada. Fue un pensador chino que bueno, que el más importante de todos esos fue, obviamente es un nombre complicado porque estamos en China, que fue Xuan Tzu, ¿ok? Xuan Tzu fue uno de los grandes taoístas que pensaba muchísimo esto de la relación entre el individuo, entre la persona, con la naturaleza, ¿no? Cómo nosotros nos insertamos en la naturaleza con el objetivo, que es el principal objetivo del taoísmo, que es el equilibrio, ¿ok? Esto es la base del pensamiento asiático actual. Lo van a ver en cualquier anime, manga, película asiática. Hay muchos de estos elementos que hasta el día de hoy continúan vigentes después de 2.500 años, ¿no? Esto habla muchísimo de la sociedad china como una sociedad que ha elaborado, y en base a lo que ha elaborado, lo ha hecho su forma de vida más allá de las religiones, sino como sistemas de vida, ¿ok? Y esto lo van a ver muchísimo con lo que es el Yin y el Yang. Bien, esta idea famosa del Yin y el Yang nace en este periodo también, con esta cosa de complementos, donde hay, digamos, el Yin y el Yang, ¿no? Esto del hombre, la mujer, lo positivo, lo negativo, no negativo entendido como algo destructivo, ¿ok? Sino como lo opuesto, ojo con eso. Nosotros tenemos un pensamiento de que la palabra negativo es una palabra muy europea que habla de algo digamos, problemático, si se quiere decir, pero nada que ver, es como una cosa opuesta, ¿bien? Así que bueno, el día, la noche, ¿no? Es muy interesante. Entonces, bueno, retomando, en esta concepción que trae el taoísmo para romper con el confucianismo, recordemos que la idea era ahora, en vez de pensar a las personas de acuerdo a cómo se insertan en una sociedad, ahora es pensar a las personas de acuerdo a cómo se relacionan con la naturaleza, ¿ok?
Y a partir de esa relación la idea es iniciar un camino donde uno pueda cultivar, ¿bien? Donde uno pueda cultivar la armonía y el equilibrio con las fuerzas de la naturaleza, con el ritmo de las naturalezas. Y esto Xuan Tzu lo va a trabajar muchísimo y de ahí nace, de Xuan Tzu, el pensamiento evolucionista. Más que nada, no del evolucionismo, no es que habla evolución, sino lo que él dice que el Tao significa transformación constante. Nosotros tenemos que transformarnos constantemente para lograr llegar a un equilibrio ideal con esas fuerzas de la naturaleza. Y que esas fuerzas de la naturaleza cambian, son cambiantes, ¿ok? Acá ya aparece un concepto que va a tomar Darwin, que es el gran pensador de la evolución, en el siglo XIX, pero que ya Tao ya lo venía pensando hace rato, ¿no? Tao y toda la escuela taoísta. ¿Qué es esto de que ya se dan cuenta que las especies, tanto animales como las personas, desarrollan características diferentes según el ambiente en el que está, ¿ok? Que el ambiente propone esos cambios, las características tanto de las personas, como de los animales, como de las plantas, y que hay una relación de adaptación, ¿bien? Y ahí lo interesante es cómo empieza ya a discutirse esto de, bueno, ¿cuáles son esas adaptaciones que nosotros tenemos? No a nivel científico, sino en el sentido de cómo nosotros como personas nos adaptamos a esos ambientes, ¿ok? Con nuestras formas de vida, con nuestras costumbres, los animales, ¿ok? Ya había una observación que esto es lo que trae el taoísmo, de prestar atención no a la sociedad sola o a la naturaleza sola, a las dos cosas relacionadas, que ahí está la respuesta, ¿se entiende? Y que la transformación constante, que es el Tao, la vamos a alcanzar a través de eso, ¿bien? De esta comprensión de cómo nos adaptamos a la naturaleza. El árbol de Xuan Tzu. Un día caminaba Xuan Tzu en compañía de su amigo Huitzu, cuando de repente se toparon con un inmenso árbol. «¡Mira qué árbol tan hermoso!», expresó Xuan Tzu entusiasmado. «¡Qué tronco tan grande! ¡Cuántas ramas! ¡Qué verdor! Debe de ser un árbol muy antiguo». «¿Este árbol?», contestó Huitzu desconcertado. «Pero si no vale nada. Su madera es demasiado frágil para poder servir como herramienta. Sus frutos son agrios y cuando se utiliza como leña para cocinar, su olor es tan desagradable que cualquiera preferiría no comer». «¡Ah, cuánta razón!», exclamó Xuan Tzu. «Me alegra entonces saber que no es para nada útil. De otro modo, hubiera dejado de estar aquí hace mucho tiempo. Ya no existiría esta sombra en donde juegan los niños y descansan los viejos, y que hoy me roba un suspiro. Espero que mi vida, tal como la de este majestuoso árbol, no haya sido tan útil».